Como sabemos, el Espíritu Santo de Dios es el que tiene que enseñarnos todas las cosas. Nosotros estamos simple y sencillamente para poder ser canales por medio de los cuales podamos también efectivamente comunicar lo que el Espíritu tiene para decirnos a nosotros, pero sin olvidar que cada persona que ha nacido de nuevo, cada persona que tiene a Cristo morando en su corazón, tiene el mismo espíritu para que Él sea el que efectivamente todos los días de su vida lo pueda estar directamente guiando. Esta perspectiva que nosotros teníamos de la iglesia tradicional, en donde primero está Dios, después está el pastor y después están algunos hermanos y después pues está la iglesia, no es una definición bíblica de lo que significa la iglesia. Porque si algo efectivamente nuestro Señor y Salvador Jesucristo anuló y quitó de en medio es la intermediación. La Escritura nos dice que el único intermediario entre Dios y los hombres es Jesucristo, nadie más. No hay pastores, no hay curitas, no hay profetas, no hay nada que efectivamente Dios haya definido como el canal por el cual nosotros podemos llegar a Él. De hecho, el Señor Jesucristo dijo que nadie puede llegar al Padre sino por mí. Entonces, el único nombre que Dios ha determinado debajo del cielo por el cual nosotros podamos llegar a ser libres, a recibir todos los beneficios de la vida de Cristo, a tener la salvación en términos absolutos, es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, no tenemos que ver más a las personas ¿verdad? Que en su momento hablamos o lideramos alguna reunión como los que conocemos todas las cosas, sino simplemente aquellos que también estamos en la misma perspectiva de este viaje, ¿verdad? Del cual nosotros hemos salido de Adán a Cristo, y en este viaje estamos también recibiendo, ¿verdad? Conforme a la gracia que de Dios nos es dada, la revelación de la vida de Cristo en nosotros. Porque de lo que se trata esto básicamente es que todos vengamos a los pies de Cristo y que todos dependamos absolutamente de esta vida preciosa y maravillosa que el Señor ha puesto dentro de cada uno de nosotros. Así que esta iglesia piramidal, ¿no es cierto?, en donde está Dios, está el pastor, están los líderes y está normalmente el común del pueblo, no es algo que efectivamente salga del corazón del Señor, sino que la iglesia no es más que la habitación del Espíritu Santo de Dios en todos aquellos que hemos creído en nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y el trabajo central del Espíritu que mora en nuestro espíritu es el que efectivamente Cristo sea formado en nosotros. En otras palabras, es que Cristo sea revelado a nosotros. Porque la promesa que Dios tiene para ti y para mí es Cristo Jesús. La promesa que Dios tiene para ti y para mí no son las bendiciones, sino es la única bendición de la cual efectivamente salen todas las demás bendiciones. La bendición de las bendiciones se llama Jesucristo, es decir, la bendición de las bendiciones tiene un nombre, es Jesucristo. Y el Señor ha puesto el Espíritu Santo dentro de nosotros para no que obtengamos las bendiciones, sino para que recibamos la bendición, efectivamente, que es la que desencadena todas las demás bendiciones. Así que Dios no quería que nosotros nos conformemos simplemente con las bendiciones, porque muchos nos hemos quedado en una relación con Dios en la cual esperamos que Dios nos bendiga, sin entender que Dios nos dio, ¿verdad?, al sujeto de todas las bendiciones. Es decir, de quien salen todas las bendiciones. De quien sale toda la santidad, la justicia, la verdad y las buenas cosas es de Cristo. Y de hecho la Escritura nos dice que no nos engañemos, que toda buena dádiva y todo don perfecto sale del Padre de las luces. Es decir, de una sola persona salen las buenas cosas. De una sola persona salen las buenas dádivas. De una sola persona salen las bendiciones, ¿verdad? Y esa persona es la que Dios nos dio. Es decir, Dios lo que ha hecho por su gracia y misericordia es que nos ha hecho parte de esa persona.
Dios no ha querido simplemente que recibamos las bendiciones de esa persona, sino que seamos parte de la persona, que es la bendición de las bendiciones. Él es la bendición de las bendiciones. Él es la promesa de las promesas, si queremos verlo así. Y por esta perspectiva es que nosotros necesitamos y requerimos efectivamente cambiar nuestra manera de pensar para que cambie nuestra manera de vivir. Es decir, Dios no está conforme con bendecirnos, a lo que nosotros llamamos bendición. Pues bueno, a veces nosotros ahora en nuestro argot religioso llamamos bendición a cualquier cosa. De hecho, pues a veces aquí por nuestro país vemos que hay un vehículo, un taxi o yo que sé, cualquier carro de transporte y que dicen bendición de Dios, ¿verdad? Como que la bendición de Dios es un carro o es un transporte. Digamos que de Dios vienen las buenas cosas, pero Dios no está interesado en que nosotros simplemente recibamos lo que nosotros creemos, entendemos que son bendiciones, sino darnos la bendición. Y la bendición es la vida preciosa y maravillosa de Cristo dentro de cada uno de nosotros. De aquí que si nosotros estamos insatisfechos, ¿no es cierto? En cualquier área de nuestra vida, es porque Cristo no está efectivamente siendo revelado en esa área de nuestra vida como lo único que necesitamos. Cuando nosotros necesitamos a Cristo y otras cosas más, es que Cristo en esas otras cosas más todavía no ha sido revelado como el que efectivamente es llamado a llenar todas esas cosas. Es decir, nosotros sabemos que Cristo tiene que ser el todo y en todos. El todo, el todo. Cristo tiene que ser el todo y en todos. Es decir, no puede haber Cristo y otras cosas. Tiene que haber solamente Cristo dentro de cada uno de nosotros, porque Cristo es la bendición de las bendiciones, porque Cristo es el que efectivamente desencadena todas las bendiciones. Y el momento en que nosotros tenemos a Cristo, vamos a estar completos, vamos a estar seguros, porque sabemos que efectivamente ya tenemos dentro de nosotros la bendición, ¿verdad? Que incluye todas las bendiciones, la promesa que incluye todas las demás promesas. Y es por esto que la Escritura nos dice que todas las promesas de Dios, ¿verdad? En Cristo Jesús son en Él sí y en el amén. Y cuando nosotros entendamos que Dios, ¿verdad?, ha empaquetado, por decirlo de alguna manera, todas sus bendiciones y todas sus promesas en una sola persona, que es su amado Hijo Jesucristo, el cual nos ha sido dado, entonces la pregunta es, tenemos que comenzar a decidir qué estamos esperando que nosotros, que Dios nos mande bendiciones a lo que nosotros entendemos, lo que es bendición, cualquier cosa que entendamos por bendición, o nos enfocamos en el Hijo que nos ha sido dado, que es la bendición de todas las bendiciones, que es el que desencadena todas las bendiciones, que es la promesa de todas las promesas. Es decir, efectivamente, nuestro foco tiene que ser este Hijo precioso y maravilloso que hoy mora y vive dentro de todos y cada uno de nosotros. Hemos comenzado la semana pasada a seguir las pisadas de la fe, ¿verdad? Las pisadas de la fe de Abraham. Esto nos muestra el libro de Hebreos, en que Dios efectivamente determinó que Abraham sea el padre de la circuncisión y el padre de la incircuncisión. El padre de la circuncisión, o sea, de los que están bajo la ley, ¿verdad? Pero que también siguen las pisadas de la fe de Abraham. Es decir, los de la incircuncisión, es decir, los que no están bajo la ley, es decir, los gentiles, es decir, nosotros, ¿verdad? Los que conocimos a Cristo sin ser judíos, ¿no es cierto? Esos son los de la incircuncisión. Nosotros pudimos ser hechos parte de Cristo por medio de la fe en Cristo Jesús. Pero la Escritura dice que también los que recibieron la ley, es decir, los judíos, deben seguir las mismas pisadas de Abraham. Es decir, creer efectivamente a Dios, creerle a Dios, creer en la obra que Él ha hecho a través de nosotros por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el seguir esas pisadas de la fe de Abraham nos permite, de alguna manera, ir entendiendo cómo el Señor hace su llamamiento, cómo el Señor comienza a relacionarse con nosotros una vez que nosotros hemos escuchado ese llamamiento, y ya hemos dicho que ese llamamiento espiritual para nosotros tiene que ver básicamente con un viaje, tiene que ver con una mudanza,
Este viaje efectivamente es desde nuestra carne, ¿verdad?, hacia nuestro espíritu. Este viaje es desde nuestra zona de confort, de todo aquello que nosotros amamos, queremos y aún lo vemos como bueno dentro de nuestro propio contexto, a lo más amplio, a lo más grande, a lo perfecto, que es Cristo, ¿verdad? Como simple y sencillamente la realidad de todas las figuras que de alguna manera nosotros las estereotipamos como bendición. Es decir, la realidad de la bendición que yo tengo. A ver, la realidad de las buenas y de las mejores cosas que yo tengo todavía tiene un nombre, simplemente es una sombra. La realidad de las mejores cosas que yo tengo, la realidad de las mejores cosas que yo estoy viviendo no son el fin, ¿verdad?, para el cual el Señor nos llamó. La realidad de las mejores cosas que yo estoy viviendo efectivamente tiene su clímax, su compensación, su final en Cristo Jesús. Porque finalmente todas estas buenas cosas que nosotros recibimos, todas estas cosas que de alguna manera nos hacen sentir bien, ¿verdad? Dentro de nuestra relación con el Señor, que todavía no son Él, son simplemente una sombra o son señales que de alguna manera nos van guiando hacia la bendición principal que tú y yo tenemos que conocer, y efectivamente esa bendición principal es Cristo Jesús. Habíamos dicho que en esta perspectiva en donde en Génesis capítulo 12 el Señor le dice a Abraham, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. La realidad espiritual de esto es que así como el Señor le pidió a Abraham que se mude, ¿no es cierto?, de su tierra, de su cultura, de el conocimiento efectivamente de la región en donde él está tranquilo, que se mude de la gente de su sangre, esa es su parentela, ¿verdad? Que se mude de sus semejantes que él conoce, que se mude de sus vecinos, de sus amigos, y además le dice que se mude de la casa de su padre, es decir, algo más profundo, sus raíces. Múdate de la casa de tu padre, vete de la casa de tu padre, vete de tu tierra, vete de tu parentela a la tierra que te mostraré, ¿verdad? Y efectivamente, aquí el llamamiento de nuestro Dios a Abraham, como vamos a ver un poquito más adelante, es para nosotros el día de hoy nada más ni nada menos que el llamamiento que el Señor ha hecho para todos y cada uno de nosotros en Cristo Jesús. Es decir, cuando nosotros recibimos de parte de nuestro Padre el Evangelio de la gracia, el Evangelio de su amado Hijo Jesucristo, la invitación de nuestro Padre es que nos vayamos de nosotros mismos, que nos vayamos de nuestra carne, que nos mudemos de todo aquello inclusive que puede ser constituido aún como una zona de confort, que nos movamos de todo aquello porque a pesar de que esto de alguna manera puede ser agradable para todos o para muchos de nosotros, sin embargo no es el fin para el cual Dios nos llamó, porque esa simplemente es una señal de algo más grande que el Señor tiene para nosotros. Y fíjate, una vez que el Señor le muestra esto a Abraham, obviamente vemos que Abraham se va, pero sin embargo hemos dicho que esta tierra, ¿verdad?, la que yo te mostraré es esta tierra preciosa y maravillosa que tiene nombre y apellido para nosotros y que se llama Cristo. Ahora, esto lo entendió en su momento el apóstol Pablo cuando en el libro de Efesios 4, 22, 24, es decir, estamos hablando aquí justamente de cómo a veces una zona de confort, a pesar de que puede efectivamente haber venido como una bendición de parte de Dios, no es el destino al cual Dios nos quiere traer. A veces nuestras zonas de confort vienen a ser más o menos como la tienda de campaña que después de un gran camino nosotros hemos instalado y en esa tienda de campaña estamos de alguna manera tranquilos, reposando, estamos cerca de unos verdes prados, estamos cerca de unos arroyos hermosos, estamos cerca de una naturaleza preciosa, ¿verdad? Allí tenemos efectivamente árboles frutales alrededor y de alguna manera pues nos sentimos cómodos allí.
Pero como es una tienda de campaña en la que nosotros nos encontramos, hay momentos en que esa comodidad no permite que avancemos más adelante, no permite que avancemos hasta efectivamente la tierra que Dios nos ha prometido. Y muchos de nosotros nos quedamos en esa zona de confort. Fíjate, el apóstol Pablo mirando esto ya en términos espirituales y de revelación en Efesios 4, 22, 24, que todo lo que antes para mí, fíjese, todo lo que antes para mí tenía valor, hoy lo tengo por basura, ¿sí? Hoy lo tengo por basura, a cambio, ¿sí? ¿De qué cosa? De la excelencia del conocimiento de Cristo. Todo lo que antes para mí tenía valor. Y esa es un poco la perspectiva que Dios nos quiere mostrar aquí, efectivamente, en estas charlas a través del llamamiento a Abraham. Porque hay muchas cosas que para nosotros hoy tienen valor, pero todas las cosas que para nosotros tienen valor comparadas con la vida de Cristo, simple y sencillamente son basura, ¿verdad? Son basura desde o pérdida, dice el apóstol Pablo, o pérdida, porque en lugar de ser ganancia para nosotros, ¿verdad? Son pérdida en el sentido de que no nos permiten el que nosotros nos podamos adueñar, apropiar de aquello que ya nos pertenece en Cristo Jesús. Y Dios no está conforme con darnos lo bueno. Dios ha determinado darnos lo perfecto, darnos lo sublime, darnos lo eterno, darnos lo mejor. Es decir, lo bueno realmente obstruye muchas veces el poder alcanzar lo mejor, lo perfecto. Lo bueno a veces se puede convertir en un enemigo, ¿verdad? Para que nosotros podamos alcanzar la meta que el Señor Jesucristo ya alcanzó para nosotros. Entonces el apóstol decía, porque todo lo que antes para mí tenía valor, hoy lo tengo por basura. ¿Pero a causa de qué? A causa del conocimiento de Cristo Jesús. Es decir, él pudo conocer esta vida preciosa, él pudo conocer esta tierra prometida, ¿verdad? Ya siendo una realidad viva dentro de su espíritu, es decir, Cristo mismo viviendo en él pudo experimentar esa vida de Cristo y cuando él realmente probó la vida de Cristo, todas las demás cosas le parecían basura. Ahora, esto nos demuestra algo importante. Mientras nosotros sigamos estimando muchas cosas como buenas, esas cosas buenas de alguna manera compiten con la excelencia del conocimiento de Cristo, que es el propósito que el Señor tiene para ti y para mí. Ahora, es necesario que efectivamente el Espíritu Santo nos muestre a nosotros y nos revele el tesoro, pues tenemos nosotros este tesoro en vasos de barro, dice la Escritura. Muchas veces nosotros estimamos más el vaso de barro, ¿no es cierto?, que efectivamente el contenido que tenga el vaso de barro. Es ilógico que si nosotros, por ejemplo, tenemos en una, yo qué sé, en una pequeña cajita de barro, nosotros tenemos un diamante, ¿no es cierto? Nosotros realmente cuidaríamos a la cajita, no por la cajita, sino por el valor que tiene dentro la cajita. Es decir, la cajita no es más importante que el diamante. Yo cuido la caja porque contiene el diamante. Pues así es más o menos como el Señor nos mira a nosotros. El Señor nos bendice, el Señor nos da bendiciones externas, bendiciones materiales, bendiciones económicas, bendiciones materiales, porque nosotros somos ahí la cajita. Pero la cajita que contiene ¿qué? La cajita que contiene un bien superior, que es un diamante. La cajita que contiene la vida de su amado Hijo Jesucristo dentro de todos y cada uno de nosotros. Ahora, si es que el Señor efectivamente ha depositado a su amado Hijo dentro de cada uno de nosotros, ahora es menester que nosotros la cajita conozcamos realmente el valor que tiene la vida que el Señor conoció en nosotros, nos ha revelado el valor del diamante
que efectivamente guardamos para que todas las cosas dejen de tener valor para nuestra vida. Es decir, Dios no está esperando que tú en tu carne, ¿verdad?, estimes todas las cosas como basura, porque no lo vas a poder hacer. La carne normalmente estima las cosas externas como gratas, como agradables y como bendición de Dios, que sí, en muchos casos sí son bendición de Dios, pero son simple y sencillamente el cuidado que Dios está propinando a la cajita por el diamante que lleva dentro. Así que si nosotros perdemos de vista el diamante, que es el regalo que Dios ha puesto dentro de nuestro corazón, no estamos de alguna manera nosotros enfocados en la misma visión de nuestro Padre. ¿Para qué nos llama nuestro Padre? Para que seamos portadores de la vida de su Hijo. Nuestro Padre nos llamó para que nosotros entonces conozcamos el tesoro que es la vida de su Hijo dentro de cada uno de nosotros. Si no conocemos el tesoro que tenemos dentro de cada uno de nosotros, nos quedaremos en un punto de relación con Dios en que efectivamente estaremos siempre esperando que Él nos siga dando cosas, que Él nos siga bendiciendo con cosas externas que se irán constituyendo de alguna manera peligrosamente a veces en nuestra seguridad, en nuestra tranquilidad, pero no estamos conociendo el don supremo, no estamos conociendo el regalo supremo, no estamos conociendo la perla de gran precio que el Señor ha depositado dentro de todos y cada uno de nosotros. Y es por eso importante que nuestro enfoque tiene que ser efectivamente en el Cristo que está en nuestro corazón. Y esta es la idea que contiene efectivamente este llamamiento, ¿verdad?, que el Señor le está haciendo evidentemente a Abraham. Y es el llamamiento que nos está haciendo a nosotros, porque coincide en que efectivamente tanto Abraham como nosotros necesitamos un ingrediente que viene del mismo. Necesitamos de la fe para poder apropiarnos de todo aquello que Dios ya hizo para nosotros. La fe no es un instrumento que Dios nos da para que Dios haga nuestra voluntad, para que Dios nos dé las cosas que nosotros necesitamos, para que Dios nos dé las cosas que nosotros creemos que nos son convenientes. No, la fe que nos es dada, ¿no es cierto?, es una mente, es una visión espiritual. La fe, ¿verdad?, espiritual y la fe de Cristo es ver la obra que Dios hizo en nuestro corazón de tal manera de que nosotros efectivamente comencemos a estimar esta obra como importante. Fíjate, ¿qué vio Abraham? ¿Por qué Abraham tuvo que haberse ido de la tierra? ¿Por qué Abraham tuvo que haber dejado su tierra, su parentela, la casa de su padre, todo? Dejó todo. La escritura nos muestra que Abraham, ¿verdad?, tuvo varios llamamientos. Uno, primero se dio en Ur de los Caldeos. Todavía era Abraham aparentemente un hombre joven, pero ese llamamiento de alguna manera también impactó a su padre al punto que Taré, que era su padre, tomó a Abraham, lo sacó de Ur de los Caldeos y le llevó a la tierra de Harán. Pero allí vivió muchísimos años. El llamamiento lo había tenido inicialmente, por supuesto, Abraham. Vete de tu tierra y de tu parentela. Ese llamamiento efectivamente lo tuvo ya desde Ur de los Caldeos. Y cuando él llega, ¿no es cierto?, a Harán, en donde vive mucho tiempo hasta la muerte de su padre, el Señor le había dicho que deje su tierra y su parentela, pero ahí viene el tema, ¿no? Nosotros muchas veces recibimos esta palabra que es el llamamiento del Señor para que migremos de Adán a Cristo, para que migremos de la carne al espíritu. Pero sin embargo, como todavía estimamos muchas cosas como importantes, nosotros en nuestra respuesta positiva a Dios, cuando hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón, cuando hemos confiado en Cristo, cuando se nos ha revelado la obra que Cristo hizo a nuestro favor y hemos confiado en esa obra. Ese es el verdadero recibir a Cristo en el corazón. Es primero recibir la revelación de parte de Dios. Si nosotros no recibimos una revelación de parte de Dios, hermanos, espiritual, ¿cómo vamos a dejar nuestras cosas? ¿Cómo vamos a dejar nuestra tierra, nuestra parentela, la casa de nuestros padres? Si es que efectivamente eso que nosotros tenemos es de alguna manera nuestra riqueza y es lo que nos ayuda de alguna manera a tener un cierto equilibrio de tranquilidad dentro de nuestra alma. Pero efectivamente el Señor tiene otro propósito para ti y para mí,
Y a pesar de que la revelación del Señor es progresiva para nosotros, es decir, la revelación de Jesucristo es algo que arranca en un momento determinado. Cuando nosotros entendemos por lo menos que Cristo entregó su vida por nosotros, que Él pagó con su sangre nuestros pecados y que nosotros somos pecadores dignos del infierno, entonces nosotros en ese momento hemos creído en Cristo nuestro Señor y Salvador, y por ahí comienza efectivamente nuestro llamamiento. Nuestro llamamiento fue primero: Señor, nosotros creemos en ti, creemos en tu obra. Tal vez no entendemos todas las cosas, no importa. Abraham no entendía todas las cosas. Abraham ni siquiera sabía a qué tierra iba a ir. Simplemente la propuesta del Señor fue: a la tierra que yo te mostraré. Pero la palabra nos muestra algo precioso, porque Abraham sí recibió una revelación de Cristo. Es decir, Abraham determinó y le creyó a Dios, porque recibió efectivamente una revelación de Cristo. Ahora, el Señor quiere que salgamos de nuestra zona de confort, y ahora para nosotros en términos espirituales, que no nos conformemos simplemente con las cosas que nosotros llamamos bendición. Si tú tienes una linda familia y tú dices esto es gracias a Dios, pues amén, es gracias a Dios. Si tú tienes un buen trabajo y tú dices esto definitivamente es una obra del Señor, amén, así es, porque toda buena dádiva y todo don perfecto viene de las manos del Señor. Si tú tienes cualquier cosa buena que hayas recibido de parte de Dios, por supuesto, no nos engañemos, las cosas buenas vienen de parte de Dios. Pero el Señor quiere ir a un paso más allá. El Señor quiere que salgamos de la zona de confort, quiere que salgamos de Harán, quiere que salgamos de Ur. ¿Sí? Tal vez la primera perspectiva es cuando nosotros salimos de Ur, es decir, cuando salimos del mundo, ¿verdad? Y salimos del mundo no entendiendo todas las cosas como Abraham, pero ya teniendo en nuestro corazón, ¿no es cierto?, esta promesa de que efectivamente el Señor va a estar con nosotros todo el tiempo, que el Señor va a vivir en nuestro corazón todo el tiempo, que el Señor nos va a cuidar. No sabemos a veces ni cómo lo va a hacer, pero sin embargo, ya que el Señor ha depositado en nuestro espíritu y en nuestro corazón el diamante y la perla de gran precio, y nosotros somos la cajita, entonces ten la plena seguridad que el Señor va a cuidar la cajita también. Y va a cuidar la cajita, no porque la cajita vale, sino porque lo que vale es lo que contiene la cajita. Así que Dios nos cuida no porque nosotros seamos buenos, ni porque nosotros seamos obedientes, ni porque nosotros seamos buenas personas, ni porque nosotros seamos muy piadosos, ni porque nosotros estemos, ¿verdad?, yendo a las reuniones congregacionales todo el tiempo, ni porque nosotros no digamos malas palabras, no tengamos malos pensamientos, no hagamos malas cosas. No, Dios no nos ama por eso. Dios nos ama porque nosotros hemos, efectivamente, a pesar de ser un vaso de barro, hemos sido escogidos para depositar la vida de gran precio de su Hijo. Por eso nos ama, porque nosotros contenemos la vida. Ahora, como Él nos dio la vida, ahora Él quiere que esa vida vivifique la cajita, que esa vida vaya impartiéndose en la cajita. Y obviamente nosotros como cajita somos un ser que tiene alma, un ser que tiene cuerpo, un ser que tiene espíritu. El Señor puso la vida para que la vida efectivamente de su amado Hijo Jesucristo se reproduzca en todos y cada uno de nosotros. Esa es la verdadera bendición, esa es la realidad de la bendición de las bendiciones que nosotros tenemos por fuera. Entonces, el Señor, fíjate lo que le dice a Abraham en el versículo 2, el propósito, ¿para qué te llamo? Dice, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Y el versículo 3 dice, bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Bueno, aquí el Señor le está diciendo, mira, en la tierra en la que tú te encuentras y en la tierra en la que tú estás morando, en este momento él estaba en Harán, ¿sí? En la tierra en que tú estás morando, ya no hay más bendiciones de las que has recibido. La Biblia nos enseña, o la Escritura nos enseña, que Abraham fue prosperado siempre en todas partes. Es decir, cuando él ya salió de Ur de los Caldeos, la Escritura muestra que el papá de él, Taré, ya llevó a Abraham, ¿verdad? Llevó a Sarai, a Sara, la mujer, también tomó a su sobrino Lot,
¿verdad? Y lo llevó con sus pertenencias, dice. No sabemos qué cantidad de pertenencias habrán tenido, pues seguramente, pues si tenían pertenencias, algo habrán tenido y llevaron ciertas cosas hacia Harán. Pero una vez que murió Taré en Harán, ¿verdad? Que es el lugar en donde efectivamente acamparon por muchos años, se habla de que más o menos pueden haber sido 60 años, ¿verdad? Entre 50 y 60 años en las que Abraham vivió con su padre Taré hasta que murió en Harán, pero la escritura dice que de allí salió de Harán otra vez con el mismo llamamiento, Abraham, ¿verdad? Con muchas pertenencias. La escritura nos dice que en el versículo 4 se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él, ¿no es cierto? Y tomó a Abraham a Sarai su mujer, a Lot su hijo, su hermano, tomó todos sus bienes que habían ganado y también las personas que habían adquirido en Harán y salieron de la tierra de Harán a Canaán. Es decir, salió con muchas más cosas. ¿Qué quiero yo decir con esto? ¿Qué tajita? Pero porque ahora Abraham contiene algo más grande que lo que era Abraham. Abraham contiene la vida de Cristo. Abraham contiene efectivamente todo lo que es él. Y fíjate que es tan cierto esto que, por ejemplo, en el versículo 3 dice, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Hermanos, esa bendición venía para nosotros, para ti, para mí. Esa bendición venía para los tiempos, venía para las edades. Esa bendición el Señor efectivamente la estaba pensando en nosotros también ahora. Nosotros somos partícipes de esa bendición de Adán. Entonces, es importante entender que Abraham no puso su fe simple y sencillamente en una idea de Dios, sino que Abraham recibió una revelación de Dios. Y esto nos demuestra la propia Escritura, cuando el propio Señor Jesucristo, fíjate, maravilloso, en Juan 8:56, el mismo Señor Jesucristo da testimonio de esta realidad y dice, hablando con los fariseos y con los religiosos de la época, dice, Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. Si te das cuenta que ya a Abraham le fue predicado el evangelio. Y el propio Señor Jesucristo dice, Abraham, vuestro padre se gozó de que había de ver mi día. Ah, ¿en qué se gozó Abraham? ¿Cuál fue la promesa que recibió Abraham? Nosotros sabemos que Abraham era un hombre que estaba prosperado, como nosotros llamaríamos prosperidad. Tenía muchos bienes, tenía su mujer, tenía muchas cosas. Lo único que Abraham no tenía es un hijo, porque se presupone que Sara era estéril. Abraham no tenía un hijo y Abraham quería un hijo. Y Dios le había prometido que haría de él una gran nación. La pregunta es, Padre, ¿cómo puedes hacer de mí una gran nación si ni siquiera tengo un hijo? Ese era el punto central de Abraham, ¿verdad? Pero mientras el Señor le hacía realidad la promesa del hijo, el Señor siempre estuvo cuidando a Abraham. El Señor siempre estuvo bendiciendo a Abraham. El Señor siempre estuvo efectivamente bendiciendo a los que le bendecían y maldiciendo a los que le maldecían. Porque cuando el Señor le prometió que de él haría una gran nación, le estaba descubriendo que en Abraham había una simiente, que ya todos nosotros sabemos que es Cristo, y por eso es que esa simiente es la simiente de la fe. Por eso se le conoce a Abraham como el padre de la fe. La simiente que efectivamente Dios había determinado que salga de Abraham se llamaba Cristo Jesús. Y aquí el Señor Jesucristo dice, Abraham, vuestro padre se gozó de que había de ver mi día. Y no solamente que se gozó de que había de ver en términos de futuro, a Abraham le había sido revelado el evangelio que a ti y a mí nos ha sido revelado, es decir, las buenas noticias de Cristo. Y dice, Abraham, vuestro padre se gozó de que había de ver mi día y lo vio. Abraham lo vio. Fíjate, Abraham recibió la revelación. Abraham pudo ver todavía en revelación el día de Cristo. Y Abraham sabía que efectivamente de él iba a salir la simiente, ¿no es cierto? Que es Cristo. Y Abraham lo vio y se gozó. Entonces, con esto en mente, Abraham vio
que efectivamente él era portador de la simiente que iba a traer a la tierra en las generaciones al Salvador del mundo, a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y Abraham vio ese día, y Abraham vio que efectivamente había sido escogido por Dios para esto. Abraham ya era el portador de esa simiente en su corazón, a pesar de que Cristo todavía no había venido, pero Dios había determinado en el tiempo y en la eternidad que efectivamente Abraham tenía, o de la estirpe, o de la simiente de Abraham, tenía que efectivamente nacer Cristo, como así realmente es. Pero aquí el punto central es qué es lo que motivó a Abraham para continuar. A Abraham no le motivó el hecho de que Dios le iba a bendecir con cosas. A Abraham no le motivó necesariamente el hecho de que efectivamente Dios le iba a guardar y a cuidar en cualquier circunstancia o situación, como vemos a lo largo de la experiencia de la vida de Abraham, que así fue. Por ejemplo, cuando hubo hambre en Egipto después de estos días, Abraham fue a Egipto porque hubo hambre en toda la tierra en la que se encontraban, y él tuvo que emigrar a Egipto porque Egipto seguramente era el único lugar en el que había comida. Y Abraham fue, y temeroso Abraham, porque la mujer de Abraham, Sara, dice que era preciosa, era muy bonita, era atractiva, era una mujer espectacular en términos físicos. Abraham dice que tuvo temor y miedo de que puedan matar a Abraham en Egipto a causa de Sarai, si es que se enteraban de que era su mujer. Entonces a Abraham se le ocurre, fíjate, un hombre, digamos, bendecido por Dios, un hombre cuidado por Dios, pero sin embargo también a Abraham a veces en su actitud y en su accionar, pues no podríamos decir que Abraham era un hombre santo ni justo. Entonces Abraham en estas circunstancias teme por su vida, ¿no es cierto? Y decide tomar una estrategia en la cual habla a su mujer y le dice: mira, Sara, yo sé que tú eres hermosa y la verdad que eso, en lugar de beneficiarme a mí, me va a poner en peligro si saben que eres mi mujer. Así que por favor, di que eres mi hermana. Y eso significaba que ahí quien estaba salvando el pellejo era Abraham, porque significaba que efectivamente la mujer de Abraham, ¿no es cierto?, prácticamente podía ser tomada por cualquiera, y así fue casi, porque resulta que efectivamente la mujer consintió con Abraham, ¿no es cierto?, y dijo: ok, yo voy a decir que soy tu hermana. Entonces fueron, y efectivamente dice que se conoció la belleza de Sara en todo Egipto, ¿verdad? E inmediatamente llegó a oídos del rey que había llegado una mujer espectacular al reino. Así que dice que los príncipes determinaron en traerla directamente al rey de Egipto, y así fue. Claro, ella les comentó que Abraham era su hermano, y resulta que la trajeron ante el rey, y el rey dice que comenzó a enriquecer a Abraham a causa de su hermana, que no es su hermana porque es su mujer. Pero claro, el rey, como tenía buenas intenciones en la cabeza con la mujer, quería tomarla, ¿verdad? Y en esa circunstancia se le aparece Jehová, y la escritura dice que Jehová hirió con plagas grandes al rey de Egipto. Fíjate, es la primera vez que el Señor hiere a Egipto con plagas. Aquí todavía no estábamos en el tiempo de Moisés, todavía faltaban 400 años para que llegue el tiempo de Moisés, en donde todos conocemos de las 7 plagas de Egipto. Pero aquí ya el Señor al rey de Egipto efectivamente le manda unas plagas a consecuencia de que iba a tomar, ¿verdad?, a la mujer de Abraham. Ahora, el pobre faraón no tenía ni idea de que efectivamente Sara era la esposa de Abraham, no tenía ni idea. Para él, lo que estaba haciendo es tomando ilícitamente a una mujer, digamos que soltera, ¿no es cierto? Pero ahí vemos el cuidado del Señor. Fíjate, a pesar de que el mentirosito de Abraham se inventó una mentira para salvarse el pellejo, Dios, ¿verdad? El rey lo bendijo, le prosperó en muchas de las cosas que hizo, que tenía, etcétera. Fue mucho más rico de lo que ya seguramente era, ¿verdad?
y el Señor efectivamente estaba de alguna manera cuidando el envase, cuidando la cajita, porque la cajita contiene la simiente. La cajita contiene la simiente. Y fíjate, a pesar de que el mentirosito de la cajita, ¿no es cierto?, se inventó un tema y estuvo dispuesto a que efectivamente su mujer se acueste con otro, porque era el precio, pero él dijo, pues más vale mi vida, tenía más por su vida. Ese es el hombre, ese es el vaso de barro que muchos de nosotros tenemos en nuestro corazón. A veces damos mucho más valor a ciertas cosas, ¿no es cierto?, que efectivamente a ese regalo o a esa perla de gran precio que está dentro de nuestro corazón. Entonces, ¿qué sucede? Que viene efectivamente Jehová, dice la Escritura, y hiere a Egipto, y hiere al faraón, ¿verdad?, con plagas importantes, terribles, y el faraón recibe la revelación de que seguramente, pues sí, efectivamente él no, o la revelación o la confesión de parte de la propia mujer de Abraham de que efectivamente ella es esposa de Abraham. Y le llama el faraón a Abraham y le dice, ¿por qué me has hecho esto? Yo hubiese podido haber tomado a tu mujer y he aquí que hubiese fallecido, hubiese muerto. ¿Por qué me hiciste esto? Y en ese mismo momento él da orden para que se vaya de Egipto Abraham con Sara, pero se va todavía con muchos más regalos. Es decir, fíjate cómo Dios comienza a preservar al hombre que contiene su vida. Y no por los méritos de ese hombre, sino por los méritos de la vida que éste contiene. Y si Dios comienza efectivamente a cuidar a este hombre a esos niveles, es porque el Señor quiere que este hombre continúe con el propósito para el cual fue llamado. ¿El cual es? El que la simiente de su hijo en él prospere. Que la simiente de su hijo en él crezca. Que la simiente de su hijo en él se exprese y se muestre. Que es efectivamente lo que el Señor quiere para ti y para mí. Pero mira qué maravilloso. ¿Por qué Abraham entonces escuchó a Dios? Porque Abraham escuchó los días de Jesucristo. Porque Abraham escuchó las buenas noticias, ¿verdad?, que ahora nos han sido dadas. Fíjate, Abraham sin todavía tener, ¿no es cierto?, necesariamente esa vida dentro de él, sino la simiente. Él era el portador todavía de la simiente. Todavía esa vida no vivía en él como ahora vive en nosotros. Lo que vivía en él es ese gen del cual todavía tenía que entrar en un proceso para hacerse hombre, ¿verdad? Para poder efectivamente ser declarado justo, morir por nuestros pecados, ser declarado el Hijo de Dios, ¿verdad? Morir, ser sepultado, resucitar, ser glorificado y después ser impartido. Esa vida que ahora tú y yo tenemos es la vida que vio Abraham, sino que ahora nosotros ya la tenemos. Abraham cree en algo que habría de venir. Nosotros ahora tenemos que creer en algo que ya vino, que ya fue, que ya se hizo, que ya es realidad para ti y para mí. Mira lo que dice Gálatas 3, 8, 9 también, hablando justamente de lo que vio Abraham, del por qué Abraham responde, ¿no? Dice, y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, es decir, a ti y a mí, dio de antemano la buena nueva a Abraham. Mira qué maravilloso. La Escritura dio de antemano la buena nueva a Abraham. Y la nueva buena a Abraham, aquí la palabra que se utiliza en Gálatas 3, 8, 9, viene de la palabra evangelización. Viene de la palabra evangelio, que es lo mismo que ahora nosotros tenemos con el evangelio. Entonces el evangelio, las buenas noticias que recibió de antemano Abraham, no eran más que el evangelio de Jesucristo, no eran más que la promesa de la persona de Jesucristo para el mundo, y no eran más el que Abraham sabía que era portador efectivamente de ese gen, de esa simiente que iba a venir al mundo para salvar a la humanidad. Y esto efectivamente lo pudo ver Abraham. Entonces aquí la Escritura dice que la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles,
dio de antemano la nueva a Abraham diciendo, fíjate, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Ya Dios, ¿no es cierto?, le había determinado, le estaba de alguna manera mostrando a él efectivamente la simiente que tenía dentro de su corazón, y de antemano le da la buena nueva a Abraham, le da la nueva noticia, le da las buenas noticias del evangelio que tú y yo tenemos. Fíjate lo que estamos compartiendo con Abraham. Estamos compartiendo hoy la misma simiente. Abraham recibió la revelación de Cristo, ¿verdad? Y por la fe él creyó efectivamente al Padre. Y ahora nosotros recibimos la revelación de Cristo, ¿no es cierto? Y por la fe nosotros creemos al Padre. Ahora él era portador de esta simiente en vaso de barro. Y nosotros también somos portadores de esta simiente en vaso de barro. Desde el momento en que efectivamente Abraham creyó a Dios, él se convirtió en la cajita de barro que iba a guardar el tesoro. Desde el momento en que nosotros creímos en Cristo Jesús, nos convertimos en la cajita que mantenemos el premio, el regalo, que mantenemos el tesoro. Y desde ese momento vemos que el Señor cuida a la cajita, ¿verdad? No por su valor, sino por lo que contiene. Y esta es una gran bendición, porque el Señor ahora, al contener a Cristo dentro de nuestro corazón, al ser nosotros en este momento el envase de Cristo, ciertamente todavía un envase débil, un envase de barro, pero no importa. El Señor efectivamente está con nosotros cuidándonos. ¿Qué desencadena, verdad, toda esta bendición de parte de Dios para nosotros? La vida que Él ha puesto dentro de cada uno de nosotros. Y es por eso, hermanos, que nosotros, si algo tenemos que revelar a la gente y algo tenemos que predicar a la gente, es la obra de Cristo a favor de la gente, porque a ellos se les tiene que revelar, como a nosotros también, ¿verdad?, que esa vida es la razón y es el propósito por el cual Dios creó todas las cosas, incluidos nosotros. Y es esa vida que tiene que ser anunciada por todos y cada uno de nosotros a través de nuestra alma, a través de nuestra vida, de nuestra mente, de nuestros pensamientos, de nuestros deseos, de nuestras emociones, de nuestra voluntad, a través de nuestro cuerpo, a través de nuestro espíritu. Esa vida tiene que llenarlo todo, esa vida tiene que inundar todo. Más allá de que nosotros tengamos el tesoro, ¿verdad? Y ya tengamos el cuidado de Dios a lo que nosotros llamamos bendiciones, pero todavía la vida no es una revelación en nosotros, pues todavía nosotros estamos todavía viviendo de las señales. Estamos viviendo de las señales a las cuales llamamos bendiciones, que no son más que una pálida idea de la verdadera revelación que el Señor ha puesto dentro de cada uno de nosotros. Mira, el Señor puso en nosotros una nueva naturaleza. Nosotros nacimos de Dios. Hemos nacido del Espíritu. Ahora, esa vida que Dios nos dio tiene su propio conocimiento y tiene sus propias capacidades. Por ejemplo, hablemos de la vida que habita en un pájaro. Cuando un pajarito nace, esa vida tiene un conocimiento y unas capacidades y unas habilidades para poder volar. Es correcto, ¿no? La pregunta es, ¿al pajarito hay que enseñarle a volar? ¿O simplemente la naturaleza que porta en su momento tiene que madurar o tiene que mostrarse y revelarse lo suficiente como para que efectivamente el pájaro comience a entender que tiene una capacidad para poder volar? Es decir, al pájaro no se le enseña a volar. El pájaro lo que hace básicamente, en la medida en que la vida que él tiene y esa capacidad que él tiene se comienza a desarrollar, pues el pájaro comienza a hacer los intentos para volar y se da cuenta que efectivamente comienza a volar. De hecho, la madre, creo que son las águilas, que las madres van a lo alto
de los acantilados y despeñan a sus hijos, despeñan a las águilas. Y las águilas todavía no saben volar, pero como la madre tiene la naturaleza que tiene el águila, sabe que la vida que contiene efectivamente va a ser que salga volando. Así que así es como nosotros efectivamente tenemos que ir madurando en nuestra relación con la nueva vida que tenemos. El tesoro que nosotros tenemos es un tesoro de una naturaleza nueva que contiene un conocimiento y que contiene unas capacidades propias. ¿Cuál es ese conocimiento? Pues todo lo que Cristo es, el poder que Cristo tiene, todas las cosas que Cristo es: santidad, justicia, verdad, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, dominio propio. Santidad, justicia, verdad. A esto le podemos sumar, ¿verdad?, todo lo que Dios da detrás, prosperidad, abundancia. Es decir, todo esto le pertenece a la vida que efectivamente tú y yo tenemos. Ahora, esa vida, ¿no es cierto?, que ya está en nosotros, esa naturaleza divina que ya está en nosotros, tiene que madurar. Y en la medida en que va madurando, pues la santidad, la justicia, la verdad, la obediencia, son parte integrante de esa vida. Nosotros tenemos que comenzar a aprender a tomarnos de esa vida, de esa nueva capacidad que tenemos en Cristo para poder obedecer, para que nuestro corazón esté inclinado a las cosas de Dios. Nosotros no podemos obedecer en nuestra carne es desobediente, pero nosotros sí somos obedientes en el Espíritu. Pero la obediencia es algo intrínseco a esa vida. La obediencia es algo que se manifiesta en esa vida. La obediencia no es algo que yo decido hacer. La obediencia es algo que efectivamente teme y se somete, ¿no es cierto?, siempre a hacer la voluntad de Dios. Ahora, esa capacidad es la que tiene que comenzar efectivamente a expresarse y a manifestarse a través de nosotros. ¿Cómo? Mirando el prototipo de esa vida. Y el prototipo de esa vida es Cristo. Y el Espíritu que mora en cada uno de nosotros tiene como finalidad el formar la vida de Cristo dentro de cada uno de nosotros. Así que fíjate, Abraham, la Escritura ya previendo que no solamente su fe le iba a hacer contar a él por justicia, sino también, ¿verdad?, a las naciones, es decir, nosotros, nos iba a ser contada. Así que el punto central es que Abraham vio los días de Cristo y efectivamente por ese gozo puesto delante de él creyó. El versículo 9 dice: de modo que los que son de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Mira, la bendición que tú acabas de escuchar en este momento, la voy a repetir. El Señor, ¿qué es lo que tiene en mente para Abraham? Lo que tiene en mente para Abraham es lo que tiene en mente para ti y para mí. Porque Abraham y tú somos coincidentes en lo que contenemos, si es que efectivamente nosotros le creemos a Dios. Abraham contiene la simiente de Cristo y nosotros también contenemos la misma simiente de Cristo. Así que la bendición que Dios le da a Abraham, ¿no es cierto?, es tocante a la simiente y es la misma simiente que tú y yo tenemos ahora. Por eso es que la bendición que Dios le da a Abraham es la bendición para nosotros. Y esa bendición se hace en nosotros efectiva a tiempo presente en Cristo nuestro Señor y Salvador. Repito, ¿cuál es la bendición? Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldijeren yo maldeciré, y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. Pues esa bendición efectivamente nos es
para nosotros. Fíjate otra vez, dice que de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Para que en Cristo Jesús, dice Gálatas 13:14, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. ¿En quién nos alcanza a nosotros la bendición de Abraham? Dice, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham nos alcanzase a nosotros, a ti y a mí, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. ¿Sabes qué es lo que efectivamente realmente motivó a Abraham? Es que Dios le prometió a Abraham la vida de su hijo Jesucristo. A esto es lo que la Escritura llama la promesa del Espíritu. La promesa del Espíritu. Y nosotros ya tenemos esa promesa morando y viviendo en nosotros. Todos los que hemos creído en Cristo tenemos al Espíritu Santo. Tenemos la promesa que Dios le dio a Abraham morando en nosotros. ¿Cómo hacemos efectivo esto? Pues en Cristo Jesús, la bendición de Abraham nos alcanza a nosotros, ¿verdad? Para que por la misma fe que nosotros hemos puesto como la que puso Abraham en Dios, así nosotros recibamos ahora la promesa del Espíritu. Es decir, a Abraham se le prometió algo que todavía estaba en el futuro. Ahora se nos promete a nosotros algo que ya está consumado, que ya está hecho, que ya sucedió. Es decir, ¿cuánto hubiese dado a Abraham por participar de este tiempo contigo y conmigo? Ya sabiendo que la promesa del Espíritu es una realidad para todo aquel que cree. Y todo eso nació efectivamente por la fe que Abraham tuvo a Cristo. Y ahí es donde 2 Corintios 1:20 tiene sentido esta palabra, en donde la Escritura dice, porque todas las promesas de Dios, fíjate, todas las promesas de Dios son en el sí. Es decir, todo lo que Dios ha prometido alguna vez al hombre, todo lo que Dios ha prometido alguna vez a toda la creación, ya está consumado, porque todas las promesas de Dios son en Cristo, sí. Es decir, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Si tú estás en Cristo, ya eres un nuevo hombre. Como estás en Cristo, perteneces a Cristo, estás en el ámbito de Cristo, entonces todas las promesas de Dios son en Él para ti, sí. Ya no hay que estar buscando que Dios cumpla sus promesas, como la religión de alguna manera nos sigue enseñando. Dios ya cumplió en Cristo Jesús todas las promesas. Dios cumplió todas sus promesas, porque todas las promesas de Dios son en Cristo Jesús, sí, y en Cristo Jesús son amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Es decir, ahora nosotros ya tenemos al Cristo consumado. Ya no es el Cristo prometido a Abraham, ya no es el Espíritu Santo prometido a Abraham, ya no es el te bendeciré, el te daré, ya no es en tiempo futuro. Ahora para nosotros es en tiempo presente, porque la vida de Cristo es una realidad para todo aquel que efectivamente quiere aferrarse, asirse y permitir que esa vida vaya creciendo en nosotros. Ahora lo que dijimos, como esa vida tiene una naturaleza, como esa vida tiene un propio conocimiento, unas propias capacidades y unas propias habilidades, esa vida va a ir tomando cuerpo dentro de cada uno de nosotros y se tiene que manifestar exactamente como es la vida de Jesucristo en su momento, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, a la estatura de la plenitud de Cristo. Esa es la promesa de la vida que el Señor puso en nuestro corazón. Así que esto no es algo que yo tengo que alcanzar, porque yo soy la cajita que ya contiene esa vida. Esto es algo que ya el Señor puso en mi corazón y lo que se requiere es que esa vida vaya madurando, que esa vida vaya creciendo, que esa vida se vaya desarrollando. Que el pajarito que ya es pajarito porque ya nació,
contiene la vida que le va a hacer volar, contiene la vida que le va a dar libertad por los aires, pues esa vida se va a ir manifestando en el pajarito. Es cuestión de tiempo. Pues en ti y en mí la vida de Cristo se tiene que ir manifestando de a poco. Eso es cuestión de tiempo. Pero en la medida en que nosotros colaboramos con Dios, va a ser más sencillo y vamos a cortar el tiempo en nuestra propia experiencia. Porque uno de los mayores problemas que limita el que nosotros efectivamente podamos recibir la bendición de bendiciones, que es la expresión y la manifestación de la vida de Cristo, son las cosas que todavía nosotros llamamos bendiciones. Es que todavía seguimos estimando fuera de Cristo muchas cosas que son buenas, positivas y valiosas para nosotros. Y si efectivamente nosotros no logramos ver la perla de gran precio, entonces siempre alguna cosa va a tener todavía algo de valor. Pero el apóstol Pablo llegó a decir que todas las cosas que antes para mí tenían valor o valían algo, hoy las tengo por basura a cambio de la excelencia del conocimiento de Cristo, mi Señor. Ese es el regalo de regalos para ti y para mí. Fíjate que Dios no se conformó con darnos cositas buenas, sino darnos al bueno, que es efectivamente la vida de su Hijo. Primera de Pedro 2:9, para terminar, nos dice: mas vosotros sois, escucha bien esta palabra, ¿cuánto hubiese querido Abraham escuchar esta realidad de él? Pero ahora el Señor nos dice enfáticamente: mas vosotros sois linaje escogido. Ese es el linaje efectivamente que estaba en los lomos de Abraham. Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esto es lo que somos ahora nosotros. No vamos a ser, a Abraham se le prometió que sería una gran nación. A Abraham se le prometió, ¿verdad?, que su nombre sería engrandecido sobre la tierra. En cambio, ahora la Escritura nos dice que ya somos nosotros esto. Ahora vosotros sois. La pregunta es, ¿vosotros quién? El tesoro que se nos revela. Cuando se nos revela el tesoro, se nos revela quiénes somos. Cuando se nos revela, ¿verdad?, Cristo, se nos revela que somos linaje escogido. Cuando se nos revela la vida que está en nosotros, se nos revela que somos real sacerdocio. Cuando se revela el santo que está en nosotros, se revela que somos nación santa. Cuando se revela efectivamente el mucho pueblo que el Señor ha puesto de acuerdo con la promesa de Abraham en nosotros, se está realmente revelando que somos el pueblo adquirido por Dios, al cual Dios se refirió. Y cuando lo dijo, le dijo el Señor: si tú puedes contar las arenas del mar, ¿verdad?, entonces podrías contar tu descendencia. Si tú puedes contar las estrellas del cielo, entonces tú podrías contar tu descendencia. Y ahí, efectivamente, como eso es incontable, como eso es infinito, entonces allí nosotros estamos introducidos. Nosotros somos pueblo adquirido por Dios. ¿En dónde fuimos adquiridos por Dios? En Abraham, desde Abraham, ¿verdad? Por la fe, es decir, en la simiente de Abraham. Por eso es que Abraham es tan importante para nosotros y por eso es que tenemos que seguir las pisadas de Abraham. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Ahora, ¿qué resta? Abraham recibió muchísimas bendiciones. Fue un hombre rico en todo sentido, pero por sobre todo, Abraham siempre vivió en tiendas de campaña. Abraham siempre se estuvo moviendo de un lugar a otro porque él sabía que él tenía de parte de Dios, ¿verdad?, una casa espiritual no hecha por manos de hombres. Eso nos muestra la Escritura. Muchos de los padres de la fe, o todos, sabían que ellos tenían una casa que no era la casa física, que no era la tienda de campaña, sino era efectivamente la morada de Cristo, la casa del Padre, en la cual ahora nosotros ya conocemos por Cristo nuestro Señor y Salvador, y por supuesto se tiene que ir revelando en nuestra vida. ¿Para qué todo esto hace el Señor? Para que tú y yo anunciemos las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Para que nosotros anunciemos las virtudes
¿Cómo anunciamos las virtudes? Expresando y manifestando la vida de Cristo. El Señor produce y yo reproduzco. El Señor produce las virtudes, yo las reproduzco. El Señor produce la santidad, yo la reproduzco. El Señor produce la vida, yo la reproduzco. El Señor produce los pensamientos y yo los reproduzco. El Señor produce el querer y el hacer y yo efectivamente lo reproduzco. Es lo que mora en mí, lo que vive en mí, lo que cuenta para Dios. El vaso de barro se acaba. Nuestro viejo hombre se va desgastando. No obstante, el nuevo, el interior, se va renovando día a día hasta el día de Jesucristo. Que el Señor les continúe bendiciendo. Nos vemos la próxima semana.